Bueno, lo invitamos al ministro Guillermo Dietrich a su charla. Guillermo. Hola, ¿tengo puntero para la presentación? No hay. Bueno, gracias por la invitación. Yo tuve una buena cantidad de años de novio con una chica y su padre era alguien, creo que bastante relevante, el Rotary. Así que, si bien después me casé con mi mujer, que estoy felizmente casado hace 20 años, tengo un recuerdo del señor Auleta, que era el padre de Karina Auleta, mi novia, y ahí una relación afectiva con el Rotary. Perdón que llegue un poquito tarde, estoy un poquito engripado, así que si la voz falla o la energía, también les pido disculpas. Y yo haré una presentación que es mucho más larga que el tiempo que tengo, porque son muchas las cosas que me gustaría compartir con ustedes. Y esta presentación que ustedes van a hacer hoy, conejillos de Indias, porque es la primera vez que la hago, así que seguramente también va a ser imperfecta. Es fruto de estas semanas, meses tan turbulentas, de todas las angustias que nos genera esto, de las incertidumbres, de las cosas que se escriben, de a veces nuestra tendencia de autoflagelarnos que tenemos, nuestra historia tan traumática, nuestra visión muchas veces pesimista de la realidad, en no perder perspectiva de que los argentinos elegimos un cambio y que venimos haciendo un proceso muy profundo en estos 2 años y medio, de los cuales, como todas las cosas profundas, muchas de ellas son invisibles para la mayoría de la gente, inclusive para ustedes, como van a ver acá. Entonces, de un montón de cosas que estamos haciendo, yo elegí para compartir con ustedes 3 ejes, de 3 cosas que van a tener un impacto tremendo en la vida de millones de argentinos, en la economía de nuestro país, y que quizás con esto logro que tengamos perspectiva de dónde estamos y hacia dónde estamos yendo. Me voy a acercar acá, porque aparte, como es la primera vez, algunas cosas por ahí no me las sé todas, pero ahí lo que se ve, en primer lugar, es que estamos invirtiendo miles de millones de pesos en infraestructura en Argentina, como pocas veces se invirtieron, pero a su vez, los que están allá lejos no van a ver nada, me parece. Y esto va a continuar lo que viene, y ahora veremos también por qué. Pero a su vez, cada dólar que invertimos hoy en nuestro país vale, en muchos casos, el doble de lo que valía hace 4 años, por las políticas de transparencia, honestidad e integridad, que, no voy a decir que por primera vez, pero que hemos cambiado una lógica de la obra pública especialmente, pero la contratación del Estado en general, donde hoy prima en todo eso la transparencia y se ven las licitaciones donde participan 10, 15 empresas que antes participaban 3 y donde un kilómetro de autopista antes valía 4.5, 4.6 millones de dólares y hoy vale 2.4 millones de dólares. También la austeridad, que hay las dos cosas, ¿no? Con una fuerte convicción del presidente, pero acá tengo un mínimo ejemplo de estos días. El sábado que viene vamos a tener 35 vuelos en Bariloche, va a ser récord histórico de vuelos en Bariloche, en un día 35 vuelos, va a haber 170 frecuencias semanales en la temporada invernal. El aeropuerto de Bariloche tiene durante 10 meses del año, opera solo doméstico, y 2 meses y pico por año opera doméstico e internacional. Tenía 2 salas, una de doméstica y una internacional del mismo tamaño, la cual se operaba en la mitad del aeropuerto con el 90% de los pasajeros. Esto no es de hace 2 días, esto es de hace 10 años. ¿Qué hicimos? Con una inversión creo que de 2 millones de pesos, conectamos las 2 salas, pusimos una puerta que sube y baja y opera el doméstico y el internacional para doméstico, para el 90% de la gente, durante los 12 meses del año, y cuando opera internacional se separan las salas.
Y a su vez separamos los horarios, los internacionales los tiramos más para la noche, por lo tanto, en la mayoría del día opera 100% doméstico y en la cola de la noche opera doméstico internacional. ¿Es obvio? Sí. Hace 10 años que esto no se hace. Nunca nadie se sentó a ver esto. De esto les puedo traer 5.500 ejemplos y pasarme una semana contándoles de todas estas cosas que están ahí y no se hacían. Y el último es la generación de empleo. Este año, a partir de las obras del Ministerio de Transporte, se generan 80.000 puestos de trabajo, de los que se generaron y los que se están generando de acá a fin de año, entre directos e indirectos. Esto es lo que recibimos. Son 2 años y medio, muchas veces me han dicho, uy, de vuelta con la herencia. Digo, estos son 70 años de historia argentina, es lugares donde se podían haber puertos que no había, como en Itabaté. Esta es la ruta 50 entre Pichanal y Oral. Esto es un tren de carga en Argentina. Aquello es el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Hace 50 años que se pedía un aeropuerto nuevo, es el 8º aeropuerto 9º más grande del país. Ese es el tren que circulaba a La Plata, y esto es como se toma usualmente la gente, un colectivo en el conurbano. Y arriba tenemos el puerto Itabaté, que ya empezó a construirse en Corrientes. Tenemos la autopista ya inaugurada entre Pichanal y Orán. Tenemos las nuevas formaciones de trenes de carga. Tenemos el nuevo aeropuerto de Comodoro Rivadavia, que ya lo terminamos en 2/3 y está operando, y lo terminamos en los próximos meses en la parte que falta. El tren eléctrico a La Plata, que está funcionando, y un metrobús en La Matanza, que parecía algo que era imposible de ser desarrollado en la provincia, porque de hecho nunca se desarrolló algo así. Y acá están los 3 ejes de los cuales voy a hablar. El primer eje es el tema de escalabilidad de bitrenes. El segundo eje, que son los trenes de carga, y el tercer eje, que es la revolución de los aviones. Ya, uno de los problemas que tenemos en nuestro país, acá está el ingeniero Barbero y lo conoce de memoria, es que Argentina es de los países más caros para transportar bienes en nuestro país. Tengan en cuenta una cosa, afortunadamente para nosotros, que somos un país alejado del mundo, los fletes internacionales desde el 2009 a la fecha han caído fuertemente. Por lo tanto, mandar un producto de Buenos Aires a Singapur, a Hong Kong, a Hamburgo, a donde fuese, ha bajado mucho el precio. Por lo tanto, la diferencia que tenemos con países tan más cercanos se ha achicado. Pero nosotros tenemos 1.000 kilómetros de flete en Argentina, que compiten con 1.000 kilómetros de flete en Brasil, que compiten con 1.000 kilómetros de flete en Australia. Nuestro flete es el más caro por lejos. Por un montón de cosas. Por una cuestión de modalidad, es que se lleva en modos más caros, en camión, por ejemplo, en lugar de en tren o en lugar de barcaza, y porque los modos, a su vez, son más caros. El componente del flete en ciertos productos, la soja que viene del norte a un puerto, es el 30% del costo. Digamos, estamos hablando de algo que tiene altísimo impacto. En mercado doméstico, ahí tenemos bebidas abajo, donde también es el 30%, en el maíz puede llegar al 50%. Digamos, esto tiene un tremendo impacto en nuestra economía, por 2 cosas. Una, los productos nuestros son más caros cuando los vamos a consumir acá. 2, no somos competitivos para exportar nuestros productos. Y no ser competitivos, ¿qué significa? Que en los lugares que están más alejados de los puertos, que tienen más alto componente de flete, podríamos producir y no producimos. O solo producimos la mercadería que se puede vender en las zonas cercanas, donde el flete no castiga de esa forma el producto. Entonces, nosotros atacamos este tema, que es sumamente complejo, con 3 medidas. La primera es infraestructura, claramente, que sin infraestructura, que es una de las causas de esto, nada se puede hacer. La segunda es temas normativos de burocracia. La mayoría de ustedes interactúan con el Estado. El Estado argentino es un gigante que te pone un pie en la cabeza y te dice: te voy a complicar la vida en todo lo que pueda, todo el tiempo que quiera, y uno se ha ido acostumbrando y ve cómo va zafando de eso. Y la tercera, generando espacios de diálogos para encontrar soluciones. Infraestructura. En Argentina, en diciembre del 2015, había 2.800 kilómetros de autopistas. El 8º país más grande del mundo, 40.000 kilómetros de rutas nacionales, solo 2.800 kilómetros de autopista hicimos en 65 años. Hoy ya hemos, entre autopistas en construcción y terminadas, estamos en el orden de 1.600,
y en un periodo de 4 o 5 años vamos a duplicar las autopistas en Argentina. Es decir, en 4 o 5 años hacemos lo mismo que en 65 años. Esto genera una autopista como esta, que vamos a terminar en junio del año que viene, que empezamos en mayo del año pasado, que es entre San Francisco y Córdoba, una autopista de más o menos 180 kilómetros, que está prometida desde el año 70, no sé si hay algún cordobés acá, pero ¿hay un cordobés? Bueno, desde el año 70, me dice la suegra, es la madre de mi amigo Gustavo Alessandro, cordobeses ellos, de la familia Pagani, vienen diciendo que va a estar autopista. Lo dramático de esto es que si no fuese por, algunos dicen este paréntesis en la historia, hubiesen pasado otros 70 a hoy, son 30, otros casi 50 años sin tener autopista. Porque la normalidad en Argentina es que se promete una autopista en un lugar y no se haga. Esta autopista tuvo la mayor cantidad de oferentes en una licitación de vialidad nacional desde 1958, 32 ofertas. Desde 1958 no hubo una licitación con tantas ofertas. Ahorramos 3.000 millones de pesos. El aeropuerto este que dijimos de Comodoro Rivadavia, para tomar referencia, que estamos haciendo totalmente nueva la terminal, obras en la plataforma, etcétera, son 1.500 millones de pesos, 2 aeropuertos de estos gratis. Y ahorra un 20% de los costos del transporte terrestre tener esta autopista, que un camión va a tardar la mitad del tiempo llevando, por ejemplo, autopartes de San Francisco, la empresa Lear, a el productor de autos Fiat en Córdoba. El hecho de habernos incorporado al mundo, respetar las reglas, nos permite esto, que son las PPP, que estamos firmando el primer contrato la semana que viene, de los 6 corredores que adjudicamos por 3.000 kilómetros de autopistas y rutas seguras, inversiones de 6.000 millones de pesos de obras inicialmente, más otros 2.000 millones de pesos de obras en la segunda etapa, que empiezan a generar trabajo y obra en octubre, noviembre de este año, fruto de la confianza que hemos generado de que vienen empresas que van a invertir esta plata y la van a recuperar en 15 años. La empresa Mota-Engil, empresa portuguesa, que fue expulsada de Argentina por el kirchnerismo, básicamente por la corrupción en la obra pública, en su board de directores habían decidido que nunca más volvían a Argentina. Me lo contaban ayer los directivos de la empresa, están acá, el dueño de la empresa también llegó, creo que me junto hoy con él, y es uno de los que licitaron, ganaron y vuelve a Argentina con las obras de PPP. En Argentina hace no sé cuánto tiempo un camión puede llevar máximo 45 toneladas de peso total, con una normativa, como todas nuestras normativas, estáticas, sin ningún cambio en el último tiempo. Incorporamos, después de 1 año y medio de trabajo, porque cambiar estas lógicas no son nada fáciles, 2 normativas nuevas. Escalables, que es que al camión le pones un eje más y de 45 toneladas pasa a 52/55 toneladas. Esto que genera que ese flete vale un 18% menos. Una parte va a recuperar la inversión, otra parte va a la carga. Hoy ya hay camiones de estos circulando que están generando ahorros del 10, 12, 13, 15%. Pero este trabajo, que es ese camión que ven a la izquierda, donde están los 3 bultos esos con la cruz, que son los nuevos que se incorporan, a partir de que tiene ese tercer eje que el camión no tenía, ese trabajo de poner un tercer eje se hace en Argentina, con materias primas que se producen en Argentina, con mano de obra en Argentina, trabajos de muchísimo valor agregado, que a su vez genera empleo. Y a su vez hemos incorporado la posibilidad que circulen bitrenes, que es lo que ven a la derecha. Esto es una normativa que había hecho el gobierno anterior hace 4 o 5 años. Como todo, lamentablemente, mal, no circulaba ningún bitren en Argentina. Como todo también, el mal significa crear kiosquitos para que aparezca una consultora, que es la que tiene que aprobar, etc. Esto, cambiamos totalmente la normativa, en nuestra visión de desburocratizar, permitimos esto, y hoy ya están empezando a funcionar estos bitrenes en Argentina, que también estos dobles acoplados se producen acá y pueden llevar desde granos, combustibles y distintos tipos de productos
creo que lo dije, llevan hasta 75 toneladas. Es decir, logramos hasta un 30% de descuentos en los fletes, con vehículos a su vez que son los más novedosos en tecnología y en seguridad. Y a su vez, dije, infraestructura, la normativa y el diálogo. El presidente Macri, desde aquella primera mesa de Vaca Muerta que se creó, donde hoy la productividad en Vaca Muerta creció de una forma exponencial y realmente está sorprendiendo a todos los que se animaron a apostar en Vaca Muerta, hemos creado distintas mesas, por ejemplo la mesa forestal, en la cual vienen todos los actores del sistema, sindicatos, empresarios, proveedores. Nos juntamos con los miembros del gobierno nacional y con los miembros de los gobiernos provinciales o municipales que les impacta, por ejemplo, la mesa forestal, que tiene un impacto muy fuerte en la Mesopotamia, y vemos cuáles son todas las dificultades del sistema. Los bitrenes era una de las cuestiones que plantearon ellos, pero a su vez también nos trajeron, por ejemplo, la comparación, que la teníamos, pero más en detalle, porque distintos productos tienen distintos costos, de lo que sale a exportar desde el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires, con este trabajo, desde diciembre del 2015 a hoy, el costo de exportación lo hemos reducido a un 55%. Era aproximadamente 500 y pico dólares la exportación de un contenedor, hoy son 200 y pico de dólares. Bajando, simplificando un montón de normativas, rompiendo un montón de curros que había ahí, simplificando un montón de procesos. Lo mismo hicimos con la industria automotriz, donde tenemos una mesa de la competitividad. Ahí a la derecha ven lo que se llama un mosquito. Un mosquito tiene un largo de 20.4 metros. Acá hay gente que tiene mucha experiencia. Los mosquitos, estos que transportan autos, los ven hace una cantidad de años, ¿no? No empezaron a circular ayer. Bueno, todo ese tiempo, el mosquito circulaba por excepción. Tenía que ir a vialidad la persona y pedir una autorización para que circule el mosquito. ¿Sí? Entonces era un apoderado, un responsable administrativo, vialidad recibiendo el papel, todo en papel, autorizando a una persona que lo recibe, el tiempo, el llamado, a ver si estaba autorizado o no. Bueno, hoy los mosquitos tienen libre circulación, pero también los bitrenes. Obviamente circulaban vehículos de 20.4, estaban prohibidos los bitrenes de 20.4. En el caso de la industria automotriz también bajamos los costos del puerto. Estamos haciendo las primeras experiencias con Renault de transportar autopartes a Córdoba en tren y una agenda enorme. Pero el punto es que por un lado el Estado trabajando, por otro lado los privados conversando, viendo las oportunidades de mejora, y son infinitas las cosas que van saliendo de cosas que dificulta el Estado para que seamos productivos los privados. Sean productivos los privados. El segundo eje es el tren, que muestra un poco esto que dije al inicio. A ver, ¿dónde estamos? En este gráfico que ven acá, lo que ven es que la carga de trenes en Argentina, toda la carga transportada en el país, el récord histórico fue en el año 1938. 1938 fue el año que Argentina más carga transportó en sus trenes, 40 millones de toneladas. ¿Saben cuánto transportamos en el 2015? Menos de la mitad, 18.5 millones de toneladas. Gracias. Y si este gráfico lo cruzamos con lo que pasó en Australia, en China, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, todos los países fueron para arriba. Nosotros somos el único que nos pasó esto. ¿Y por qué somos el único que nos pasó esto? Se trabó esto. Ahí. Porque los que están lejos allá no lo van a ver. El gráfico arriba lo que dice es cantidad de kilómetros de vías de tren en relación al Producto Bruto. Argentina es el segundo país en cantidad de kilómetros de vía de tren en relación de Producto Bruto. ¿Qué muestra esto? Que fuimos un país rico, que se hizo toda esta infraestructura hace 100 años, 90 años, 80 años, y cuando vamos al de abajo, muestra la cantidad de carga transportada por kilómetro de vía. Bien la dimensión, no importa los datos, la dimensión. No transportamos carga, ¿por qué? Porque están rotas las vías. Entonces, esto muestra que durante 70 años, 80 años, no hicimos lo que había que hacer.
Y lo que fuimos haciendo es consumiendo el stock de capital de aquellos argentinos que fueron visionarios, que cuando ningún país del mundo hacían vías de tren, que generaban la riqueza para poder hacerla y que llenaron el país de vías de tren, las cuales hoy, la mitad de ellas están totalmente inutilizadas. Pero las que están utilizadas tienen esta realidad. Un tren de Joaquín B. González en Salta a Timbúes en Santa Fe, en el año 2015, tardaba 18 días en hacer, creo que estos son 1.100 kilómetros, 18 días, con en promedio el sistema de trenes estatales, 2.5 descarrilos por día. Todos los días descarrilaban 2.5 trenes. Y eso es porque, por eso hay baja carga transportada. ¿Por qué? Porque el tren va muy lento, porque descarrila y porque no tenemos la infraestructura. Ahí tenemos el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas es de las 4 líneas que había, la que se estatizó. En el año 2010 transportó 6.1 millones de toneladas. 6.1 millones de toneladas. No espero que se acuerden todos los números, pero sí las dimensiones. En el año 2015 transportó 2.5 millones de toneladas con un 40% más de gente. 6.1 en 2010. 2015, 5 años después, 2.5 millones de toneladas. Nosotros este año vamos a transportar 5 millones de toneladas, el doble que en el 2015. Y el año que viene vamos a superar lo que se transportó en el 2010, fruto de toda una reestructuración que se hizo de la empresa, fruto de inversiones que hacen que de los 18 días que tardaba el tren en el 2015, hoy tarde 8 y el 2020 va a tardar 2. Todo esto trae un montón de impactos en la economía que, por falta de tiempo, no voy a entrar mucho en detalle, pero compra de material ferroviario, la generación de canteras que producen balastro, que son las piedras que van en la vía del tren. Ya, hemos generado 2.000 puestos de trabajo en esas canteras, pero esas canteras a su vez necesitan camiones para llevar la piedra de la cantera al tren. Ahí hay cientos de camiones en distintos lugares del país. Canteras que muchas de ellas estaban cerradas y se rehabilitaron, otras que trabajaban en un turno y hoy trabajan en 3 turnos. Toda la mercadería del tren se transporta en tren, en camiones, y eso también ayuda a la economía. Y acá esto último, no sé si alguno ha ido, José Bosí, a playas ferroviarias. Cualquier playa ferroviaria que vayamos es todo chatarra. En este lugar en Mendoza, Palmira, hay una playa ferroviaria. Uno miraba metros y metros, y no sé si kilómetros, de material ferroviario de chatarra. En las últimas décadas no se vendió 1 kilo de chatarra. Y lo poco que se vendía como se vendían estas cosas en Argentina, que había 3 vivos que se llevaban mucho por nada. Nosotros estamos hoy haciendo la venta de chatarras online. Cualquiera de ustedes puede entrar y registrarse y comprar chatarra, y estamos sacando chatarra de los playas ferroviarias, porque la chatarra contamina y ocupa espacio y a su vez nos genera plata. Ya hemos generado 200 millones de pesos de ingresos de venta por chatarra. Estamos haciendo un cambio histórico, profundo y muy paradigmático, cambiando el sistema integral de los trenes de carga a un sistema open access. Esto va a permitir competencia. Esta competencia en el mundo ha generado... no estaba acá, que lo sacamos. Una importante baja de costos. Pero para que esto funcione, tenemos que recuperar estas vías que dije anteriormente. Nosotros hoy tenemos en obra la línea rosa, que es la línea Belgrano del Belgrano Cargas. Tenemos en obra 1.600 kilómetros de vía, 500 kilómetros ya los terminamos. Y vamos a hacer por el sistema PPP, que nos genera de vuelta la oportunidad que había dicho en el tema vial, otros 10.000 kilómetros de vía en total con la de Belgrano, invirtiendo 9.000 millones de dólares. La primera obra que vamos a hacer, que ya presentamos hace 15 días en Neuquén y presentamos el viernes en Bahía Blanca, es el tren norpatagónico que conecta Bahía Blanca con Vaca Muerta y que va a resolver los cuellos de botella de transporte de arena para el fracking que hoy tiene ese corredor, una inversión de 500 millones de dólares que se financia principalmente por aportes privados. Hablamos de camiones y de los costos de flete, hablamos de trenes como una forma de mostrar
qué nos pasó a los argentinos y cómo estamos saliendo de ese círculo de frustraciones. Y ahora, algo más reciente, hablamos de aviones. Digamos, muchos de ustedes tienen la suerte de viajar. Somos de los pocos privilegiados en argentinos que podemos viajar en avión. El 90 y pico % largo de los argentinos nunca en su vida subieron un avión. Nosotros estamos dentro de los poquitos que hemos tenido ese privilegio, cuando en el mundo esto se ha vuelto algo bastante habitual. El año pasado en el mundo hubo 4.100 millones de viajes en avión, el mayor número de la historia. Si vemos la región, vemos que Argentina en el 2000, en relación a sus viajes por habitante, estábamos más o menos todos parecidos, y haciendo las cosas mal, hasta a veces parece que a propósito mal, nuestros países vecinos nos han superado enormemente, y hoy en Chile vuelan en relación 3 veces más los chilenos que nosotros. En los últimos años entraron compañías aéreas low cost, no low cost, etc. En estos países, en 12 años en Argentina no entró una empresa cuando se desarrollaron un montón de modelos nuevos. Ahí tenemos cómo estaba conectada algo que mucho no vemos, los que vivimos en Buenos Aires, los medios de comunicación, que tienen muchas veces, al estar acá, una mirada muy céntrica de cómo estaba conectado el interior de nuestro país. Es decir, yendo de ciudades del interior sin pasar por Buenos Aires en el 2015, una catástrofe, cómo está conectada ahora. El gran crecimiento que estamos teniendo, que está creciendo casi un 40% respecto al 2015, la cantidad de pasajeros, se produce en estos viajes que han crecido un 100% la cantidad de viajes de argentinos entre ciudades del interior del país. Lo mismo cuando un extranjero quería volar directamente a Mendoza, o quería volar directamente a Salta, o quería volar directamente a Rosario. A la izquierda están las rutas que conectaban el interior con el exterior, o un salteño quería volar al exterior, y cómo está conectado hoy, ha crecido de una forma impresionante. Ese tráfico creció un 250% en 3 años. Esto para el interior del país es una revolución, y la posibilidad de que más turistas vengan al país. Esto es la cantidad de aviones. En Argentina había, si no me equivoco, 101 aviones en el 2015. El año que viene vamos a tener 156 aviones, un 50% de crecimiento de la cantidad de aviones. ¿Qué significa esto? Más empleo, más pilotos, más tripulante de cabina, más mecánicos, más personal de aeropuerto. Estos aviones más o menos cada uno valen $50 millones. Es una fortuna de inversión de empresas nacionales y extranjeras que están trayendo, apostando al país. Y esta no. Y este es el tema de las low cost, tan discutido y que está enmarcado en este crecimiento. Tengan en cuenta que atrás de esa mayor conectividad no solo está la mayor cantidad de pilotos, de tripulantes de cabina, sino que hay el desarrollo del turismo. El turismo es uno de los sectores que más empleo genera y que en Argentina está totalmente subdesarrollado. ¿Por qué está subdesarrollado? Porque no hay conectividad aérea. Cuando ustedes viajan a algún lugar, excepto si van a algún lugar en Uruguay, a Chile o cercano a Brasil, ¿en qué viajan? En avión. ¿Y qué van? Si puede llegar al avión. De una forma sencilla, si le dicen que tiene que hacer 3 escalas, la verdad que lo evitan. Y eso es lo que pasaba en Argentina. Para el turismo externo y para el turismo interno. Si alguien quería ir de Córdoba a Tucumán, no podía ir en avión directo, tenía que ir vía Buenos Aires. Y así tenemos un montón de ejemplos. Nosotros, al permitir el ingreso de nuevas compañías, empezaron a entrar las empresas low cost y se generó la necesidad de hacer un aeropuerto low cost. En 3 meses hicimos un aeropuerto. El primer aeropuerto que hay en Sudamérica low cost. No existe en ningún otro lugar de la región un aeropuerto low cost. ¿Dónde lo hicimos? En el Palomar. ¿Por qué en el Palomar? Porque tiene acceso ferroviario. 30% de los pasajeros que van al Palomar a tomarse el avión van en tren. Algo que siempre decíamos, ¿por qué no tenemos aeropuertos con tren? Lo tenemos acá. Teníamos el tren, teníamos el aeropuerto, pero no funciona el aeropuerto y el tren obviamente no podía llevar gente al aeropuerto. Hay 150 metros caminando para llegar al aeropuerto al tren. Solo 15% de las personas que van al Palomar van en auto. Hicimos estacionamientos que afortunadamente están vacíos. Pero también, ¿por qué el Palomar? El Palomar es 4 veces más grande que Aeroparque. 4 veces más grande que Aeroparque. Es uno de los primeros aeropuertos que tuvimos en Argentina. Pero
Teniendo estos datos, tiene una pista que ahora, con unos cambios que estamos haciendo, tiene el mismo largo que Aeroparque. Teniendo en cuenta todos estos datos, ustedes leyeron todas las contras que hubo de esto, todos los palos en la rueda, tuvimos amparos. Tengan en cuenta que hubo un juez que determinó que un aeropuerto que desde el año 1900 solo podían operar 3 vuelos diarios, que no podían operar más de 3 vuelos diarios. Y la empresa tenía que operar desde Aeroparque de 6 a un caos para los pasajeros. Por suerte, después de 2 meses, levantamos eso. Pero eso es con lo que nos encontramos cuando planteamos el desarrollo. Tenemos sindicatos aeronáuticos que plantearon el viernes un paro porque en Argentina va a pasar esto. Esto va a pasar. Y por esto, que es que vas a poder volar por $1 en una promoción o por 50 pesos, no todos, pero muchos de los representantes sindicales plantean un paro. Es increíble. Frente a todo esto que vimos de la Argentina conectada, de los pasajeros que crecen, del empleo que se genera. Entonces, tenemos las dos cosas. Estos 70 años de historia nos llevaron a que haya dirigentes sindicales con esta mirada que no les importa nada y que van a hacer todo lo posible para mantener su privilegio status quo. Pero en 12 años y medio cambiamos esta historia. Una historia que lo más probable es que si hubiese pasado lo que tenía que pasar en Argentina, que era que siguiese pasando lo mismo, iba a seguir pasando lo mismo, íbamos a seguir sin estar conectados, íbamos a seguir sin tener un aeropuerto en el Palomar, sin tener ofertas low cost, sin tener una aerolínea que crezca con menos subsidios. Acá tengo imágenes de lo que va a ser el aeropuerto. Estamos el jueves inaugurando una nueva sala de embarque, pero lo importante era conceptualizar esto. Entonces, terminando y quedando a disposición de unas preguntas de Clara, y creo, la verdad, que 31 minutos me sorprendo a mí mismo, yo lo que le quería transmitir es esto. Tenemos una coyuntura que le hemos pasado. Yo tengo 50 años, he pasado sistemáticamente distintas crisis en Argentina. Esta es una crisis más, con una profunda diferencia, que está pasando esto, que no resuelve las dificultades de tipo de cambio de hoy, pero sí resuelve problemas estructurales de Argentina que nunca se encararon. Que estamos pasando una crisis por primera vez sin cambiar las reglas de juego. Entramos a la corrida de tipo de cambio, con tipo de cambio flotante, salimos con tipo de cambio flotante. Entramos con un sistema bancario, salimos con un sistema bancario. Esto tampoco nunca pasó en Argentina. ¿Y por qué? Porque tenemos una profunda convicción del camino elegido. Y por eso estamos haciendo esto. Por eso estamos ganando la batalla del Palomar. Porque si no tuviésemos convicción frente a tantas dificultades, tanta distorsión de la información, etc., hubiésemos dicho, no, mejor, perdón, Clara, salgamos de este quilombo. Pero no, como tenemos una profunda convicción de que hacer estos cambios estructurales que transforman y que van transformando para siempre nuestro país, seguimos en este camino, vamos a esta dirección y no tenemos ninguna duda que vamos a transformar la Argentina que todos soñamos. Gracias. Ministro, el área que usted preside ha sido una de las más dinámicas y que más resultados ha obtenido. Se desprende de ¿No crees que nos pongamos suya. 2 sillas acá? Porque me parece que estamos ahí. No, pero estoy acostumbrada a estos ¿Sí? temas. No, Sí, vení, vamos acá. Vamos acá. Vamos a armar un living acá. Bueno, paso al living. Nos ponemos acá, más acá, sí nos ven todos. Bueno, le comentaba que una de las áreas que ha logrado mayor resultado, está muy claro esto, a partir incluso de su exposición, ese tema de la obra pública. La pregunta concreta es, las restricciones presupuestarias del gobierno, ¿cómo van a impactar en los planes que usted ha tenido? ¿Qué es lo que va a continuar y qué es lo que puede resignar? Sí, algún impacto vamos a tener claramente, porque tenemos restricciones y esto es importante que la clase dirigente también lo termine de comprender, que no es gratis votar una ley de las tarifas como se votó, porque esto genera desconfianza, la desconfianza genera menos acceso al crédito significa
en muchos casos menos obra significa menos trabajo. Digamos, muchas veces la clase política algo tan obvio no lo ve de una forma tan lineal. De todas formas, como tenemos un presidente totalmente comprometido con esto que son las transformaciones profundas, lo que sí, como yo le comentaba el otro día a la Cámara Argentina de la Construcción y al secretario general de la UOCRA, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, nosotros el año que viene vamos a tener más obra pública este año. Y ese es el dato más relevante, entre otras cosas porque empezamos los procesos de PPP y lo estamos empezando para fin de este año y el año que viene van a estar en full ejecución, dentro de los cuales vamos a tener entre 25.000 y 30.000 millones de pesos que vienen del financiamiento privado. Habrá algunas obras que pensamos arrancar, que seguramente arrancarán un poco más tarde. Estamos trabajando para que todas las obras que arrancaron no se detengan, pero en el consolidado vamos a tener más obra, más empleo y la terminación de obras como esta de la 19 o la Ruta 8 en autopista Pergamino, que son obras muy estigmáticas y que una vez que estén terminadas, yo lo decía ayer en una reunión, la Ruta 19, por ejemplo, acá está el cordobés que la conoce, pero la estamos haciendo en un terreno nuevo, que fue expropiado hace no sé cuánto, seguramente desde los 70, y la gente que circula por la ruta vieja y no ve la ruta nueva. El día que se inaugure esa ruta, autopista, digamos, va a producir un shock tan grande que a muchísima gente nos va, y les va, porque yo lo estoy haciendo y lo vivo más, pero de todas formas a mí también me cuesta imaginarlo, devolver la confianza de que sí podemos hacer las cosas. Porque realmente nos hemos frustrado muchas veces con nosotros mismos de cosas que se planteaban para hacer, que se prometían, que se empezaban y nunca terminaban. Entonces, cuando te subas a un auto en la ciudad de Buenos Aires y llegues en una autopista a Pergamino, yo mismo que sigo la obra no lo voy a poder creer. Y ni hay que hablar la gente vive en Pergamino, que tiene un primo, un tío, un hermano, un amigo que murió en esa ruta que tendría que haber estado terminada, si tomamos la última época, en 2010, 4 años después que arrancó en el 2006 con el kirchnerismo. Bueno, usted lo mencionó en la charla. ¿Cuáles son las causas por las cuales los gremios aeronáuticos se oponen al sistema low cost? ¿Qué privilegios toca? Yo creo que eso siempre digo, hay que preguntárselos a ellos, porque primero no son todos. Hay algunos que tienen esta postura tan inentendible, hay otros como el AAA, que son tripulante cabina, Juan Pablo Bray, que tiene una postura mucho más dialoguista. A mí me cuesta entenderlo realmente, porque yo he tenido con ellos 5, 6, 7 reuniones y reconozco que al principio, cuando les decíamos que haciendo esto iba a pasar esto, es decir, que el miedo de ellos, que solo ven aerolíneas argentinas, todos los demás trabajadores en otras compañías aéreas pareciera ser que no importan, pero asumamos que eso está bien por un minuto. Y me pongo un poco más acá porque hay gente que... pero nosotros les decíamos que tampoco es que nosotros seamos genios, es lo que pasó en el mundo. Cuando estos mercados crecen todos, obviamente gestionándolo bien. No, con Recalde eso es un poquito más difícil. Pero gestionándolo bien, con un equipo profesional, con honestidad e integridad, termina siendo bueno el resultado para todos. Entonces, que al principio dijese esto y generase algunas dudas, lo podría aceptar. Pero a los 2 años y pico que dijésemos esto y pasó esto, es decir, que creció Aerolíneas, que hay récords de pasajeros transportados en aerolíneas, que no hubo despidos masivos ni mucho menos, que se redujo el déficit, que aparecieron nuevas empresas, que hay más trabajo, que los argentinos viajan en avión. Hay cientos de miles de argentinos que nunca en su vida se habían subido en avión, que por ahí tiene 70 años, o Lilian, la otra vez fui con ella en el viaje tengo tantos viajes, no me acuerdo, era a Bariloche, 55 años la primera vez que se subía un avión. Nunca el sistema generó las condiciones para que se pueda subir un avión, y ni que hablar lo que va a pasar. Habiendo pasado todo esto, que se sigan resistiendo, pero que encima digan, vamos a hacer un paro, para que el viernes anterior a las vacaciones de invierno, que es el peor día del año, le jodemos la vida a todo el mundo. No sé en qué cabeza entra eso. Nosotros
con responsabilidad, dictamos una conciliación obligatoria y seguramente no va a haber paro. Pero digamos, esa dinámica es muy perversa, pero por sobre todas las cosas, no es un problema con el gobierno de Macri, es un problema con los argentinos. Pero principalmente es un problema con quién. Yo a veces pienso, tendrían que ir a Cafayate, ponerse en el medio de la plaza y hablarle a la gente diciéndole lo malo que está esto. Tendrían que ir a Iguazú, tendrían que ir a Bariloche, tendrían que ir a Cachi, tendrían que ir a Ushuaia. Y les aseguro que no pueden durar un segundo ahí, porque la vida de ellos saben que depende de esto. ¿Y depende qué? Que el hijo se quede trabajando ahí como guía turístico, como manejando el bus que lleva turistas, teniendo un hotel, trabajando en un hotel, digamos, en todo ese empleo que generan los aviones a partir de la conectividad. Ministro, acá me han llegado varias preguntas, pero voy a tratar de sintetizarlas. Una de ellas, y vincularlas, una de ellas es ¿por qué no se hacen subtes? ¿Por qué no se continúa trabajando en subtes en la Argentina? Y segundo, ¿por qué no hay todavía una conexión entre Aeroparque y el subterráneo? Bueno, yo no estoy más en la ciudad, pero voy a contestar igual. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires 60 kilómetros de subte que lo usa 1,5 millones de personas todos los días, de viajes todos los días. Tenemos en el área metropolitana 860 kilómetros de vía de trenes que lo usan 1,5 millones de personas todos los días. ¿Qué significa esto? Que tenemos una joya que es fruto de lo mismo de los trenes, de esa Argentina rica, que casi ninguna ciudad, creo que ninguna ciudad de Latinoamérica, José, tiene esta red de trenes del área metropolitana, ¿no? Que ninguna ciudad de Latinoamérica, me lo confirma José Barbero, la tiene, que sería imposible hacerla, imagínense, hacer 860 kilómetros de vías, expropiando, y que lo tenemos, pero la gente no lo usa. ¿Por qué no lo usa? Porque tiene baja capacidad de traslado de gente. ¿Por qué? Porque es lento, porque tiene baja frecuencia, y en algunos casos baja calidad de servicio, como el Belgrano Norte. Entonces, cuando miramos la región metropolitana, ¿dónde hay que invertir? En los trenes. Y tenemos que mirar un poco más allá, porque nosotros nos movemos acá, pero a 45 minutos de acá está González Catán, está la Ruta 4, está el Camino Cintura, que no hay una luz, que está lleno de pozos, que no hay banquina, que está lleno de basura. Y esa es la realidad que tenemos después de 30 y pico años de peronismo manejando la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, con esto que vimos, las necesidades de inversiones son infinitas. Cuando hacemos el RER, que es un subte, que tantas críticas ha tenido sin muchos entender de qué se trata, lo que estamos haciendo al conectar a través de túneles subterráneos las 3 estaciones Constitución, 11, Retiro y toda la red ferroviaria, junto con otras obras, permitiendo que este sistema de 1,5 millones de pasajeros por día vaya a 5 millones de pasajeros por día. No hay ningún cambio tan profundo y tanto impacto. Y el 1,5 millones que viaja hoy y los 3,5 millones que se suman al tren, muchos de ellos hoy hacen viajes de 3 horas y su viaje se reduce a 1 hora y 20. Imagínense una persona que está 6 horas por día o 5 horas por día viajando, que pasa a viajar 2 horas y media. Le cambia la vida. Pero no solo le cambia la vida, sino que la frontera de trabajo se le amplía, porque, excepto en algunos trabajos, es difícil que te tomen cuando tenés que venir 3 horas de viaje, porque lo más probable es que llegues tarde, porque algo va a salir mal en esas combinaciones de colectivo, tren, colectivo o lo que fuese. Cuando eso lo bajaste a 1 hora, 1 hora y media, esa frontera de trabajo, tanto para la persona que busca trabajo como para la empresa que busca trabajadores, se amplía y las posibilidades crecen para todos. Entonces, esa es nuestra visión. Eso no significa que se han continuado en la ciudad obras de subtes, pero la visión estratégica pasa por el desarrollo del ferrocarril, que les doy un dato más. Dije 60 kilómetros de vías de subte en la ciudad con 1,5 millones de pasajeros. De estos 860 kilómetros de vías en el área metropolitana, 100 están en la ciudad. ¿Que cuánto lo usan los porteños? 100.000 viajes por día. ¿Por qué no lo usamos?
Entre otras cosas porque viene lleno el subte, y viene lleno por lo que dijimos antes. Y Aeroparque tiene, creo que, 40.000 viajes, 40.000 pasajeros diarios. Ezeiza tiene 27.800, Aeroparque está entre 30 y 40 y pico. Asumamos que un 30% va en tren, que es falso ese supuesto, porque el perfil de pasajero de Aeroparque no es el mismo que el de Palomar, y son 30.000 pasajeros, estamos hablando de 9.000 pasajeros que irían en el subte, que hacer un subte Aeroparque debe costar algo así como 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos, y creo que más. Un subte o una línea de tren maneja 300.000 personas por día. Entonces, con respecto al de la pregunta, nosotros tenemos un tren que es el Belgrano Norte, que viene de Villarrosa a Retiro, que hace 8 años que no se le pone un peso, que la gente viaja muy mal, que viaja por necesidad para ir a trabajar, que son las personas de menores recursos, que hay que invertirlo. Ahora estamos invirtiendo 2.000 millones de pesos en las nuevas estaciones, hay que cambiar el material rodante, hay que electrificar, hay que hacer un montón de cosas. Y nuestra cabeza se va a tener un tren Aeroparque y no a poner la plata ahí. En muchos casos, claramente, porque no se conoce esa necesidad, pero les aseguro que nosotros tenemos una mirada amplia que vamos viendo todo esto. Ministro, hay muchas preguntas, pero tenemos poco tiempo, le voy a hacer la última. El presidente de la Nación, el 9 de julio, habló de que la Argentina está atravesando una tormenta. También ha trascendido que usted en las reuniones de gabinete es una de las figuras más optimistas. De hecho, mencionó la palabra optimismo al comienzo de su charla. La pregunta sería, frente a pronósticos que son realmente duros, ¿en qué basa su optimismo? ¿Cuál es el sustento de su optimismo? ¿Te transmití algo de optimismo con mi presentación? A mí sí. Bueno, yo vivo esto todos los días y hoy mostré 3 ejes, pero podría mostrar la transformación del transporte público que estamos haciendo en el área metropolitana. Podríamos mostrar cómo estamos recuperando nuestros puertos con inversiones, pero principalmente bajando los costos, con un trabajo de hormiga, de peleas, de todos los días contra las restricciones del sistema. Podría mostrar cómo estamos logrando que las empresas de cruceros estén decidiendo venir a Argentina, que les hemos bajado un 20% los costos en la temporada anterior, que llegué este año, en marzo, al Congreso Anual de Cruceros, y perdón que lo diga, pero era un rockstar. Y nos decían las empresas de cruceros, ¿saben qué nos decían? Ayúdennos con Brasil. El presidente Royal Caribbean estuvo 30 minutos explicándome por qué es estratégico para nosotros que Brasil funcione bien y que Argentina, que era un desastre, y hoy hace lo que ningún país en el mundo está haciendo, en palabras de ellos, pueden llamar a Royal Caribbean, a Costa, a todas estas empresas, son 6 empresas, 7, con un presidente involucrado en esto, y como en Brasil hoy lo que tienen son dificultades por todos lados. Y esto nos está impactando a nosotros. Y así podría estar diciéndoles todo el día. Yo justo anoche le escribí al presidente, porque algunos se mofa de ese optimismo, que ser optimista requiere un esfuerzo. Porque frente a la dificultad, quedarse en la crítica, decir está todo mal, mira lo que hace tal ministro, aquello, es lo más fácil. De hecho, muchas veces, cuando algo no falla, lo más fácil es echarle la culpa a alguien. La tendencia natural es esa. Bucear profundamente para decir, a ver, pará. Tenemos esta dificultad ahora, pero no perdamos la perspectiva de esto que estamos haciendo. No perdamos la perspectiva del cambio de valores que se está produciendo. No perdamos la perspectiva de por qué vinimos acá. Eso requiere un esfuerzo emocional. Porque a su vez estás hablando a la gente y sabes que más de uno dice, este tipo es un extraterrestre, porque el dólar está yendo de 20 a 30 y me está hablando de los trenes de carga. O me está hablando de los bitrenes, que no termino de entender para qué sirve el bitren. Pero les aseguro que esos son los cambios profundos. Y son tan profundos que por ser tan profundos nunca se hicieron, porque la política mide cortoplacismo, porque el político tradicional en Argentina lo que hace es empezar la obra en la cual o podía afanar o podía terminar para cortar la cinta, que la mayoría de las veces habrían cintas sin obras terminadas, pero nunca cambios estructurales que
como el RAR es un proceso de 10 años, o los trenes de carga, que es un proceso de 15 años. Y nunca nadie los empezaba por eso. Y la primera persona que los empieza, en serio, es Macri. Y por eso es muy profundo este cambio. Es muy profundo que un tipo como Pata Medina esté hoy preso. Porque es probable que Pata Medina, si hubiésemos perdido en la elección del 2015, tuviese un rol en el Ministerio de Trabajo Nacional. Y es probable que el señor Viró, que hoy está cascoteando y todas estas cosas que dice, hubiese sido, en un gobierno de Scioli, subsecretario de Transporte Aeronáutico, como fue Cirielli, subsecretario de Transporte Aeronáutico. Eso es muy profundo, porque habla de nuestros valores, habla de lo que queremos ser, habla de la Argentina que dejamos a nuestros hijos, habla de esta Argentina que los que estuvieron en los círculos cercanos del poder se han hecho multimillonarios todos sistemáticamente durante décadas. Y estamos hablando de intendentes, legisladores, de ministros, de secretarios, de subsecretarios, de presidentes, de gobernadores. ¿Ustedes saben lo que se está destapando en Chubut actualmente? ¿Cuánto lo saben? Fíjense, corrupción Chubut. Una catástrofe. ¿Ustedes piensan que es en la única provincia de Argentina que pasó esto? No. Ustedes lo saben, porque ustedes están al lado de ese juez que anda en un Mercedes-Benz 0 kilómetro. Ustedes están al lado de ese tipo que hace 30 años hace política y tiene casa en Punta del Este, en Cariló, tiene un barco, en algún caso tiene un avión privado. Ustedes los conocen. El problema es que no le damos la importancia que tiene esto en el desarrollo de nuestro país. Esto es matemático. Si te lo sacan de acá, no está acá. ¿Y quién no lo tiene? Esa persona que estaba esperando el colectivo en el conurbano. Ese metrobús que no se hizo. Esa calle que está sin pavimentar. Entonces, yo vivo esto, conviviendo con esto que estamos haciendo, con un tremendo equipo. Acá está Pablo Castano de la CNRT, y termino con este cuento. Hacemos almuerzos con gente que o trabaja en transporte o le impactan las cosas de transporte. Entonces, almuerzo en mi oficina con vecinos del Metrobús o pilotos de avión. Hicimos una con Pablo de inspectores de la CNRT. La CNRT es el organismo que controla el transporte público. Principalmente no, para contar el cuento, los colectivos. Los colectivos larga distancia que viajan nuestros hijos, y eventualmente nosotros, pero pongámoslo a nuestros hijos, que si se van de viaje egresado se van en un colectivo, excepto los de algunos acá que se vayan en avión a algún lado, pero la mayoría se van en colectivo a Bariloche, a Mendoza, a algún lugar. Le pregunto a uno, la primera pregunta es, ¿qué cambió en la CNRT? Pablo, que es un obsesivo del trabajo, muy enfocado en los procesos, muy enfocado en la tecnología, pensé que iban a plantearme algo de esto. Y la persona me dice, ministro, ¿sabe cuál es el principal cambio? Que hace 2 años y medio nadie nos llama para que liberemos un colectivo en infracción. ¿Cómo? Sí. Hace 2 años y medio que no nos pasa lo que nos pasaba habitualmente, es que deteníamos un colectivo en infracción. Por ejemplo, un colectivo de Avenida de Tucumán a Buenos Aires, y está en infracción porque los choferes estaban excedidos de horas de trabajo, es decir, faltos de sueño, y secuestrábamos el colectivo, lo estábamos llevando a la playa de remoción, y nos llamaban y nos decían, liberen el colectivo. Y ese colectivo se iba con el exceso de falta de sueño a Buenos Aires, a hacer 1100 kilómetros, con nuestros hijos. Y así eran los accidentes, que se quedaba dormido el chofer, pobre chofer también. Y cuando fuimos pasando por la mesa, todos nos contaban historias de esto. Era lo habitual. Y era tan habitual que cuando llegamos, y no empezó a pasar, los choferes de colectivos, porque lamentablemente este sistema sin reglas se termina haciendo guerras internas entre víctimas del sistema. Los choferes de colectivos, cuando lo paraba el inspector de la CNRT, le decía, no te preocupes que en 3 meses vuelve a la normalidad esto. Porque imaginaban que los dueños de empresas de colectivos, que nos conocen a nosotros, iban a terminar eventualmente influyendo o no, como fuese el sistema, para que esto pase. Y pasaron 3 meses, 4, 5, 6, 7, y no pasó en 2 años y medio. Entonces, eso es muy profundo, porque atrás de eso están nuestros chicos como valor, pero también está la dignidad del inspector. El inspector decía, a mí me avergüenza ser inspector de la CNRT.
hoy van con su campera con orgullo, porque hoy la gente en el pueblo sabe que están salvando vidas, que es el lema que puso Pablo en la CNRT, nosotros salvamos vida. Antes sabían que hacíamos esto y que lamentablemente éramos víctimas del sistema, pero no podíamos hacer nada, porque si no nos echaban y nos quedamos sin trabajo. Entonces, yo agradeciéndoles la atención, el silencio y tu entrevista, Clara, creo que nunca me habías entrevistado, un lujo y un honor para mí, siendo vos un hito del periodismo. Hagamos el esfuerzo de no quedarnos en la coyuntura. Nosotros no controlamos la coyuntura, no controlamos la tasa de Estados Unidos, no controlamos la sequía, no controlamos el precio del petróleo, pero sí podemos controlar estas cosas. Y sí podemos, y ustedes que son dirigentes, que tienen muchos años viviendo en Argentina, de no perder la perspectiva de dónde veníamos y dónde estábamos y dónde íbamos. Y todos estos cambios profundos y transmitírselo a la gente que trabaja con ustedes, a la gente que está al lado de ustedes, porque la gente también necesita escuchar esperanza y cuando ve el dólar se le confunde todo, se le distorsiona la situación y la tendencia más natural es de vuelta a lo mismo. No es de vuelta a lo mismo. Es una crisis, pero no es la misma, que vamos a salir y que cada una de estas cosas van a ir dando resultados. Muchas gracias. Ministro, muchísimas gracias. Bueno, placer, ¿eh?